inauguración, con un ramo de cempasúchiles marchitándose en mis brazos mientras él fingía no conocerme, algo se quebró dentro de mí. Pero lo que Rodrigo no sabía, lo que ese muchacho arrogante había olvidado completamente, es que ese local donde brindaba con champán francés todavía estaba a mi nombre, y yo tenía los papeles que lo demostraban guardados en el cajón de mi escritorio. Cuando llegó el momento de recordarle quién realmente mandaba, su cara de terror fue algo que nunca voy a olvidar. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Beatriz. Tengo 67 años y toda mi vida la he vivido aquí en Puebla, en el mismo barrio donde nací. Soy viuda hace ya 12 años. Mi esposo Arturo fue un hombre bueno, trabajador, que me dejó una casita modesta y un local comercial en el centro histórico que compramos con mucho sacrificio allá por 1988. Ese local fue nuestro orgullo. Ahí tuvimos una mercería durante casi 20 años, vendiendo telas, hilos, botones. Cosas sencillas pero honestas. Rodrigo es mi único hijo. Lo crié sola después de que Arturo murió de un infarto mientras arreglaba el techo de la casa. Le di todo. Vendí joyas de mi mamá para pagarle la universidad privada de administración de empresas. Trabajé doble turno en una lavandería para que él pudiera vestirse bien, para que no se sintiera menos que sus compañeros ricos. Siempre pensé que ese sacrificio valdría la pena. Qué tonta fui. La noche de la inauguración estaba fría. Era febrero, y en Puebla esas noches te calan hasta los huesos si no llevas rebozo. Pero yo ni sentía el frío. Llevaba semanas escuchando a Rodrigo hablar por teléfono de su gran proyecto, la Catrina Moderna, un restaurante de cocina fusión que, según él, iba a revolucionar la escena gastronómica poblana. Un nombre pretencioso para un negocio que estaba en mi local, el que yo le había prestado porque me rogó de rodillas. Me puse mi mejor vestido, ese color uva que compré para la boda de mi sobrina hace 3 años. Me arreglé el cabello con el broche de plata que era de mi abuela. Me puse mis zapatos de tacón bajo porque la rodilla ya no me aguanta mucho, pero me esmeré en verme presentable, elegante, una madre orgullosa lista para ver triunfar a su hijo. En mis manos llevaba un ramo grande de cempasúchiles. No eran flores de invernadero ni de esas floristerías caras de la Avenida Juárez. Eran flores que yo misma había cultivado en mi patio, cortadas esa misma tarde con todo el cariño del mundo. Las envolví en papel estraza y las até con un mecate delgado. Flores naranjas, brillantes, alegres. A Rodrigo siempre le gustaron de niño. Decía que olían a fiesta, a Día de Muertos, a tradición. Qué estúpida fui al pensar que esos recuerdos todavía le importaban al hombre de traje Hugo Boss en el que se había convertido. Llegué en camión porque el tráfico cerca del Zócalo es terrible. Me bajé a media cuadra y caminé despacio. La calle estaba llena, autos importados, camionetas blindadas con vidrios oscuros, gente joven vestida como modelos de revista. Todos hablando fuerte, riéndose, tomándose fotos con sus celulares carísimos. El letrero del restaurante brillaba en neón morado y dorado. La Catrina Moderna. Había una alfombra roja en la entrada, cosa que me pareció ridícula tratándose de un restaurante, pero bueno. Y había un cordón de terciopelo negro con un tipo enorme vestido de traje negro vigilando quién entraba. Caminé hacia la entrada con paso firme, aunque la artritis en mi cadera izquierda me punzaba. Sonreía. Estaba emocionada. Iba a ver a mi hijo alcanzar sus sueños. Al llegar frente al guardia, un hombre alto como armario con cara de pocos amigos, extendí mi mano libre. «Buenas noches, joven. Soy Beatriz, la mamá del dueño». El tipo ni siquiera sonrió. Sacó una tablet y empezó a deslizar el dedo sobre la pantalla. Me miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en mis zapatos viejos, en mi vestido que ya había visto mejores días, en el ramo de cempasúchiles que de repente me pareció tan fuera de lugar entre tanto cristal y acero. «No aparece en la lista, señora. Este evento es solo por invitación digital con código QR.
Sentí un pinchazo en el pecho. Debe ser un error. Soy la mamá de Rodrigo. Él sabe que vendría. ¿Puede avisarle, por favor? El guardia suspiró con fastidio. Miró hacia atrás donde había una fila de gente elegante esperando. Señora, por favor no bloquee la entrada. Si no tiene código QR no puede pasar. El señor Rodrigo está atendiendo inversionistas y prensa. No podemos molestarlo por... Hizo una pausa mirando mis flores con desprecio. Visitas no programadas. La sangre me subió a la cara. No era vergüenza. Era incredulidad pura. Me hice a un lado, pegándome contra el ventanal de vidrio ahumado que daba al interior del restaurante. Desde ahí podía ver todo. Las luces tenues color ámbar, las mesas con manteles blancos, los meseros con uniforme negro pasando charolas de plata, y entonces lo vi. Ahí estaba Rodrigo, mi hijo. En el centro del salón, bajo una lámpara de diseño que parecía escultura, riendo con un grupo de hombres en trajes caros y mujeres con vestidos brillantes. Se veía guapo, exitoso, triunfador. Mi corazón dio un vuelco de orgullo. Levanté la mano y golpeé suavemente el vidrio con mi anillo de matrimonio. «¡Rodrigo!», grité, aunque mi voz se perdió entre el ruido de la calle. Él volteó. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, el mundo se detuvo. Vi el reconocimiento en su mirada. Vi cómo sus ojos bajaron hacia las flores que yo sostenía contra mi pecho. Vi cómo su mandíbula se tensó, y luego vi lo peor que una madre puede ver en los ojos de su hijo. Vi vergüenza. Rodrigo no sonrió. No hizo ninguna seña de «espera un momento». No se disculpó con sus invitados para salir a recibirme. Simplemente endureció el gesto. Sus ojos se volvieron fríos como piedras, y se dio la vuelta. Me dio la espalda. Volvió a reír con el hombre a su lado, una risa exagerada y falsa. Tomó un trago largo de su copa de champán. Me borró. Me hizo invisible. Para él yo no era más que una vieja inoportuna que arruinaba la estética de su noche perfecta. El guardia se acercó otra vez, invadiendo mi espacio. «Señora, le voy a pedir que se retire. Está incomodando a los clientes». «Incomodando». Yo que le limpié el trasero cuando era bebé. Yo que me desvelé cuidándolo cuando tenía fiebre. Yo que vendí mi única cadena de oro para pagarle el viaje de graduación. Yo era la que incomodaba. Sentí el peso muerto de las flores en mis brazos. Miré el ramo. Luego miré la espalda de mi hijo a través del vidrio. Finalmente miré al guardia. «No se preocupe», dije, y mi voz salió extrañamente tranquila. «Ya me voy». Me agaché con dificultad, sintiendo cómo me tronaban las rodillas, y dejé el ramo en el suelo junto a un bote de basura metálico. Las flores quedaron ahí, naranjas y tristes, contra el concreto gris de la banqueta. «Dígale a Rodrigo que estas flores eran para su buena suerte», murmuré, aunque el guardia ya estaba atendiendo a una pareja de influencers que acababa de llegar. Me di la vuelta y caminé. No tomé camión de inmediato. Necesitaba caminar. Necesitaba que el aire frío me golpeara la cara para no ponerme a llorar en plena calle. Caminé 4 cuadras hasta llegar al jardín de San Francisco. Me senté en una banca de hierro. Solo entonces me permití llorar. No lloraba por la fiesta ni por el champán. Lloraba porque acababa de entender que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo y no lo había querido ver. La ambición se lo había tragado completo. Él creía que el éxito era eso: ropa cara, gente bonita y negar de dónde venía. Negar a su madre porque no combinaba con la decoración de su restaurante fino. Saqué un pañuelo de tela de mi bolsa y me sequé las lágrimas. Respiré hondo. El olor a elotes asados y a humo de coches llenó mis pulmones. «Muy bien, Rodrigo», dije en voz alta para mí misma. «Si quieres jugar a ser empresario despiadado, juguemos». La tristeza empezó a transformarse en algo diferente, algo frío y duro como el acero. Me acordé de mi padre, un albañil analfabeta que compró terrenos cuando nadie daba un peso por el centro de Puebla. Me acordé de cómo yo había administrado esos bienes en silencio todos estos años, mientras Rodrigo jugaba al emprendedor con mi dinero y en mi propiedad. Llegué a mi casa,
Una casita de 2 pisos con patio interior lleno de macetas. Todo estaba oscuro y silencioso. Me quité los zapatos, me serví un vaso de agua. Fui directo al estudio, ese cuartito que era antes el cuarto de costura y que ahora uso como oficina. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarilla iluminó el polvo flotando en el aire. Abrí el cajón de hasta abajo, ese que siempre mantengo con llave. Saqué una carpeta de piel café gastada por los años. Adentro estaba el contrato de comodato, el documento que Rodrigo me hizo firmar hace 2 años cuando necesitaba el local para su negocio. Yo lo firmé sin leer mucho, confiando en él como siempre, pero Rodrigo había olvidado algo crucial sobre su madre. Yo nunca firmo nada sin tener copia, y nunca sin entender las cláusulas de rescisión. Mis ojos recorrieron el papel hasta la cláusula 5ª. Ahí estaba, con letras negras y claras: el presente contrato de préstamo gratuito del inmueble queda sujeto a revocación unilateral por parte de la propietaria Beatriz Hernández, viuda de Mora, en caso de que se considere que el uso atenta contra la moral, las buenas costumbres o los intereses familiares, con un preaviso de 5 días hábiles. Sonreí. No era una sonrisa dulce. Era la sonrisa de quien tiene la mano ganadora y el contrario ni siquiera sabe que está jugando póker. Rodrigo pensaba que el local era suyo. Nunca formalizó ninguna transferencia de propiedad porque eso cuesta impuestos y él prefería gastar en lámparas de diseño italiano. Él solo tenía un permiso de uso, un permiso que dependía completamente de mi buena voluntad, y mi buena voluntad acababa de morir en la banqueta junto a un ramo de cempasúchiles abandonados. Miré el reloj de pared. Eran las 11 de la noche. La fiesta debía estar en su mejor momento. Me imaginé a Rodrigo brindando, sintiéndose el rey del mundo, creyendo que había dejado atrás su pasado humilde al dejarme fuera como a una limosnera. Tomé mi pluma, esa vieja Parker que me regaló Arturo en nuestro aniversario. Saqué una hoja de papel con membrete, de ese papel grueso que casi ya no se usa. «Vamos a ver qué tan moderna es tu Catrina cuando te quedes sin techo, hijo», susurré. Y empecé a escribir. No siempre fui la vieja que rechazaron en la puerta. Hubo un tiempo en que Rodrigo me necesitaba. Un tiempo en que yo era su heroína, su salvadora, su única aliada en este mundo cruel. Rodrigo nació cuando yo tenía 25 años. Un embarazo difícil que casi me cuesta la vida. Los doctores dijeron que no podría tener más hijos después de él, así que concentré todo mi amor, toda mi energía, todos mis sueños en ese niño de ojos grandes y sonrisa fácil. Arturo, mi esposo, era un hombre bueno pero simple. Trabajaba como encargado de almacén en una fábrica textil. El sueldo apenas alcanzaba. Vivíamos en una vecindad en la colonia La Luz, compartiendo baño con otras 3 familias. Pero éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Cuando Rodrigo tenía 8 años, Arturo tuvo un golpe de suerte. Su tío murió sin hijos y le dejó un terreno pequeño en el centro histórico de Puebla. Era un lote angosto, con un edificio viejo de un piso que había sido pulquería en los años 40. Estaba medio caído, con goteras y ratas, pero estaba en zona protegida por patrimonio cultural. Arturo quiso venderlo de inmediato. «Con esa lana podemos comprar una casita en alguna colonia nueva», decía. Pero yo me opuse. Algo en mi instinto me decía que ese terreno valía oro si sabíamos esperar. Convenimos en arreglarlo poco a poco y poner un negocio. Así nació la Mercería Beatriz. Durante 18 años trabajamos ahí. Arturo atendía por las mañanas antes de irse a la fábrica. Yo me quedaba todo el día vendiendo telas, encajes, botones de nácar. Rodrigo hacía la tarea en el mostrador después de la escuela. Eran tiempos difíciles, pero unidos. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Todo cambió cuando Rodrigo entró a la preparatoria. Empezó a avergonzarse de nosotros. Ya no quería hacer tarea en la mercería. Decía que sus compañeros se burlaban porque olía a tela vieja,
Pedía dinero para ropa de marca, para salidas a lugares que nosotros ni conocíamos. «Mamá, es que todos mis amigos tienen», repetía una y otra vez. Y yo cedía, siempre cedía. Hacía turnos extra lavando ropa ajena para comprarle los tenis que quería, la mochila de diseñador, el celular último modelo. Cuando terminó la prepa, Rodrigo anunció que quería estudiar Administración de Empresas en la Universidad de las Américas, la más cara de Puebla. «Hijo, no tenemos para eso», le dijo Arturo con tristeza. «Entonces consigan», respondió Rodrigo con frialdad. «Yo no voy a terminar como ustedes vendiendo botones toda la vida». Esas palabras le dolieron a Arturo más que cualquier golpe, pero yo las dejé pasar. «Es joven», me justificaba. «Ya madurará». Vendí las joyas de mi mamá. Un collar de perlas que era herencia familiar, unos aretes de oro con turquesas, un rosario de plata bendecido en Roma. Todo se fue en la colegiatura del primer semestre. Después vinieron los libros, la laptop, los proyectos que necesitaban inversión. Arturo trabajaba doble turno en la fábrica. Yo atendía la mercería de 6 de la mañana a 9 de la noche. Los fines de semana lavaba y planchaba ropa para afuera. Apenas dormíamos. Pero Rodrigo estudiaba en la mejor universidad. Eso era lo que importaba. Cuando Rodrigo estaba en tercer semestre, Arturo murió. Infarto masivo mientras reparaba una gotera en el techo de la casa. Cayó de la escalera. Para cuando llegué del hospital, ya era tarde. Rodrigo no lloró en el funeral. Estaba más preocupado por no perder clases. «Tengo un examen importante, mamá. Papá lo entendería», dijo. Me quedé sola con la mercería, con las deudas de la universidad y con un hijo que cada día me veía menos. Rodrigo se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa de consultoría. Empezó a ganar bien. Se mudó a un departamento en La Paz, una zona residencial que yo solo conocía de paso. Venía a visitarme una vez al mes, a veces cada 2 meses, siempre con prisa, siempre con el celular en la mano. «¿Cómo va la mercería, mamá?», preguntaba sin realmente escuchar la respuesta. «Bien, hijo». «Despacio, pero bien». La verdad es que la mercería agonizaba. Las tiendas departamentales vendían todo más barato. La gente ya no cosía en casa. Yo me mantenía porque el local era propio y porque mis clientes viejos me tenían lealtad. Pero apenas sacaba para comer. Hace 3 años, Rodrigo llegó un domingo con cara de emoción. Me abrazó fuerte, cosa que no hacía desde niño. «Mamá, tengo una oportunidad increíble. Unos inversionistas quieren que abra un restaurante de concepto. Cocina poblana con toque moderno. Va a ser un éxito rotundo». Me emocioné. Mi hijo emprendedor, mi hijo exitoso. «Pero necesito un local», continuó, «y rentar en el centro histórico es carísimo. Mamá», me tomó las manos, «¿me prestarías la mercería? Solo por 2 años. Le damos una remodelada y ahí pongo el restaurante. Cuando empiece a ganar, te compro otra propiedad para ti». Mi corazón se derritió. Mi hijo me necesitaba. Mi hijo confiaba en mí. «Claro que sí, mi amor. Todo lo que tengo es tuyo». Firmamos un contrato que él mismo redactó. Yo ni lo leí completo, confiaba en él. Cerré la mercería. Vendí el inventario de telas por centavos. Me mudé definitivamente a la casita que Arturo me había dejado. Rodrigo empezó la remodelación. Tiró paredes, cambió pisos, instaló una cocina industrial. Yo pasaba a veces a ver cómo iba. Al principio me recibía con cariño. «Mira, mamá, aquí va a ir la barra». «¿Qué te parece?». Pero conforme avanzaba la obra me recibía con menos entusiasmo. «Mamá, estoy ocupado. Mejor vienes otro día». Dejé de ir sin que me invitara. Hace 6 meses me llamó por teléfono. «Mamá, ya casi terminamos. La inauguración es el 14 de febrero. Va a venir gente importante. Prensa, influencers, inversionistas internacionales. ¿Quieres que te ayude con algo, hijo?». Hubo un silencio incómodo. «No, mamá. Ya está todo controlado. Tengo un equipo profesional. Tú solo... descansa. Ya has trabajado mucho en tu vida». Esa fue la última vez que hablé con él antes de la inauguración. No me mandó invitación. No me volvió a llamar.
Yo asumí que no era necesario, que era obvio que yo estaría ahí. Era mi hijo, era mi local. Qué ingenua fui. La noche de la inauguración, mientras caminaba hacia mi casa con el corazón roto, entendí finalmente la verdad. Rodrigo nunca me vio como su socia. Me vio como un medio, como una vieja tonta con una propiedad que él podía explotar. Me usó igual que usó mis joyas, mi trabajo, mi amor. Y cuando ya no le fui útil, cuando mi presencia empezó a incomodar su imagen de hombre hecho a sí mismo, simplemente me borró de su vida. Pero hay algo que Rodrigo olvidó en su prisa por trepar socialmente. Los papeles no mienten, y yo todavía tenía todos los papeles. Llegué a casa, me quité el vestido y me puse mi bata vieja. Me senté en el escritorio con la carpeta de cuero abierta frente a mí. Saqué otra carpeta más antigua. Adentro estaban las escrituras originales del terreno. Arturo Mora y Beatriz Hernández, decía. Después de la muerte de Arturo, yo hice el trámite sucesorio. Ahora decía solo mi nombre. Revisé todos los documentos uno por uno. Contratos de servicios, permisos de obra, licencias municipales. Todo, absolutamente todo, seguía a mi nombre. Rodrigo nunca había formalizado ninguna transferencia. En papel, legal y formalmente, él era solo un comodatario, un prestamista, un inquilino sin renta. Y yo era la dueña absoluta. Sonreí mirando los documentos. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de guerra. «Dormiste tranquilo esta noche, Rodrigo», murmuré. «Pero mañana vamos a ver si tu restaurante tan moderno sobrevive sin el local». Apagué la luz y me fui a dormir. Por primera vez en meses dormí profundo y sin pesadillas. Tenía trabajo que hacer al amanecer. El café de la mañana siguiente me supo amargo, y no porque se me hubiera quemado. Era el sabor de la realidad instalándose en mi boca. Me levanté antes del amanecer, como siempre he hecho desde que tengo memoria, pero esta vez no era para abrir la mercería ni para lavar ropa ajena. Era para hacer justicia. No fui corriendo a buscar abogados. La impulsividad es para los jóvenes. Yo ya tengo 67 años y he aprendido que en las guerras importantes, primero hay que reconocer el terreno antes de atacar. Me vestí con ropa sencilla, pantalón café, blusa beige, zapatos cómodos. Me recogí el cabello en una cola de caballo. Me puse mis lentes para leer. Parecía lo que soy, una señora mayor haciendo trámites aburridos, perfecta para pasar desapercibida. Tomé el camión hacia el centro. Mi primera parada fue el registro público de la propiedad. El edificio es viejo, huele a papel antiguo y a humedad. Las filas son largas y los empleados son lentos. Pero yo tenía todo el tiempo del mundo. En ventanilla me atendió un muchacho joven que parecía aburrido. «Buenos días, señora». «¿En qué le puedo ayudar?» «Buenos días, joven. Necesito un certificado de libertad de gravámenes del predio ubicado en la calle 5 de Mayo, número 234. El muchacho tecleó en su computadora vieja que hacía ruido. Frunció el ceño. «Aquí me aparece que el predio está a nombre de Beatriz Hernández, viuda de Mora». «Soy yo», dije mostrando mi credencial del INE. «Ah, perfecto. ¿El certificado para qué lo ocupa?» «Asuntos personales», respondí sin dar más información. Me dio el formato. Lo llené. «Pague los derechos. Regrese en 3 días hábiles, señora». Salí de ahí con un nudo en el estómago. No había gravámenes. Eso era bueno. Significaba que Rodrigo no había intentado hipotecar ni vender mi propiedad a mis espaldas. Al menos en eso no me había traicionado todavía. Mi siguiente parada fue la tesorería municipal. Ahí las cosas se pusieron interesantes. Me atendió una señora mayor que yo, doña Socorro, que lleva trabajando en esa ventanilla desde que yo era joven. «Doña Beatriz, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está?» «Más o menos, Socorro. Vengo a preguntar por el estado de cuenta del predial del local de 5 de Mayo 234. Socorro tecleó en su computadora. Su cara cambió. «Ay, doña Beatriz, aquí me aparece un adeudo de 2 años de impuesto predial. Son como 45,000 pesos con recargos y multas». Sentí que se me iba el aire. «¿Cómo que 2 años?» «Sí, señora. Y además hay una nota de infracciones por obras no autorizadas. Parece que hicieron modificaciones estructurales,
sin el permiso completo de protección civil y de patrimonio histórico. El nudo en mi estómago se convirtió en una bola de fuego. Rodrigo no solo no había pagado los impuestos de mi propiedad, había hecho obra irregular que me podía costar una clausura o peor, una multa millonaria. Socorro, imprímeme todo, con sellos y firmas oficiales. Salí de la tesorería con un sobre Manila bajo el brazo. Ese sobre pesaba más que todas las telas que vendí en 18 años de mercería. Adentro no había flores bonitas, había pruebas de negligencia, de fraude, de abuso de confianza. Caminé varias cuadras hasta llegar al despacho del licenciado Nabor Sandoval. Don Nabor fue compañero de escuela de Arturo. Tiene un bufete pequeño en un segundo piso sobre una tlapalería. No es de esos abogados que salen en televisión con trajes brillantes. Usa el mismo traje café desde hace 20 años y su oficina huele a café viejo y a tabaco. Pero es el único hombre en quien confío cuando de leyes se trata. Beatriz, dijo al verme entrar, levantándose con dificultad de su sillón de piel rasgado. Tienes cara de que vienes a demandar a alguien. No vengo a demandar, Nabor, vengo a cobrar. Me senté frente a su escritorio lleno de papeles y expedientes apilados hasta el techo. Le conté todo, la inauguración, la humillación en la puerta. El guardia prepotente, Rodrigo fingiendo que no me conocía, las lágrimas que lloré en el jardín de San Francisco. Nabor escuchó en silencio, jalando su cigarrillo sin filtro. Cuando terminé, soltó una palabrota que no voy a repetir. Tu hijo es un desgraciado malagradecido, Beatriz. Perdona que te lo diga así. No me lo tienes que decir, ya lo sé. Le mostré el contrato de comodato. Le mostré los documentos de la tesorería. Nabor los revisó con cuidado, ajustándose los lentes. Cada tanto soltaba un MGM o un llaveo. Finalmente dejó los papeles sobre el escritorio y me miró con esos ojos azules que ya están nublados por las cataratas. Beatriz, aquí tienes todo para echarlo del local mañana mismo si quieres. El contrato tiene una cláusula de rescisión automática por incumplimiento, y el adeudo fiscal es causa suficiente. ¿Puedo sacarlo sin un juicio largo? Sí, solo necesitamos un notario que levante acta de los hechos. Yo tengo un sobrino que acaba de sacar su patente. Le debemos algunos favores a la familia. Puedo llamarlo ahora mismo. Me recliné en la silla sintiendo cómo la tensión de mis hombros bajaba por primera vez en días. Durante toda mi vida me había hecho pequeña para que Rodrigo se sintiera grande. Me había callado para que él brillara. Había aceptado migajas de su atención para no molestarlo. Y miren a dónde me llevó eso, a que me dejara afuera de su fiesta como si fuera una limosnera. Nabor, quiero recuperar mi local, pero no quiero solo mandarlo notificaciones por correo. Quiero que entienda quién manda. Quiero que sepa que su madre no es ninguna tonta. Nabor sonrió. Era una sonrisa de tiburón viejo. ¿Qué tienes en mente? Mañana va a recibir una visita de inspección y yo voy a ir personalmente. Después de lo que te hizo, no te van a dejar entrar, Beatriz. Tienen seguridad privada. Ya viste. Esta vez no voy a ir como la mamá que lleva flores, dije y mi voz sonó diferente, más dura. Voy a ir como la propietaria que va a inspeccionar su inmueble, y voy contigo, con tu sobrino el notario y con los planos originales del edificio. Saqué de mi bolsa un tubo de cartón viejo. Lo desenrollé sobre el escritorio de Nabor. Eran los planos arquitectónicos originales del edificio, dibujados a mano en 1940, que Arturo había guardado religiosamente. Rodrigo remodeló todo el interior, dije señalando el papel amarillento, pero él no sabe que las conexiones principales de luz, agua y gas no están donde él cree que están. Nabor se inclinó interesado. ¿Dónde están? Hay un cuarto de control oculto detrás de lo que antes era la bodega trasera. Arturo lo selló hace años porque tenía problemas de humedad. Rodrigo probablemente ni sabe que existe. Hizo todas sus instalaciones modernas conectándose de manera improvisada a la red municipal. Saqué de mi bolsa un llavero antiguo de bronce. 3 llaves grandes, pesadas, oxidadas. Estas son las únicas llaves de ese cuarto. Si Protección Civil ve cómo está todo conectado ahí adentro, clausuran el restaurante hoy mismo
y le ponen una multa que no va a poder pagar ni en 3 vidas. Nabor me miró con admiración y un poco de miedo. Beatriz, eres peligrosa. Soy madre, Nabor, y una madre tiene que enseñar, aunque la lección duela. Salimos del despacho con un plan trazado. Mañana a las 3 de la tarde, hora en que los restaurantes están en esa calma tensa antes del servicio de la noche, llegaríamos a la Catrina moderna. Nabor, su sobrino el notario, y yo, con documentos, cámaras y una lista completa de irregularidades. Regresé a casa. En el camino pasé frente a la entrada del restaurante. Ya no había alfombra roja ni cordón de terciopelo. Era día normal. Vi a Rodrigo a través del vidrio, supervisando a los meseros que acomodaban las mesas. Se veía cansado. Tenía ojeras. Probablemente no había dormido bien festejando su gran inauguración. «Duerme bien esta noche, hijo», murmuré, «porque mañana se te acaba el sueño». Esa noche, antes de dormir, me paré frente al altar que tengo en mi recámara. Ahí está la foto de Arturo con su sonrisa tímida. Le encendí una veladora. «Ayúdame, viejo», le dije a la foto. «Nuestro hijo necesita que le rompan esa cáscara de soberbia para que vuelva a ser humano. Dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer». Cerré los ojos y me acosté. Dormí profundo, sin pesadillas, con la tranquilidad de quien sabe que al día siguiente la justicia va a tocar la puerta, y que va a tocar fuerte. Me puse mi traje sastre gris, ese que usaba cuando iba a negociar con los proveedores de telas en los viejos tiempos. Hacía años que no lo sacaba del closet. Olía a naftalina y a tiempos en que yo mandaba, pero me quedaba perfecto. Me miré al espejo y no vi a la madre rechazada de hace 2 noches. Vi a la propietaria. Me recogí el cabello en un chongo apretado. Nada de peinetas bonitas ni broches sentimentales. Me puse mis zapatos negros de tacón cuadrado, esos que hacen ruido al caminar. Clac, clac, clac. El sonido de alguien que viene a cobrar cuentas. A las 2:45 de la tarde, Nabor me esperaba en la esquina de la 5 de Mayo. A su lado estaba su sobrino Cristóbal, un muchacho de apenas 30 años con cara de niño, pero con el sello oficial de notario público brillando en la solapa de su saco. Cristóbal cargaba una carpeta gruesa y una cámara digital profesional. «¿Lista, Beatriz?», preguntó Nabor, apagando su cigarrillo contra la pared. «Nunca he estado más lista, Nabor». Caminamos los 50 metros que nos separaban de la Catrina moderna. En la luz del día, sin el espectáculo de la inauguración, el lugar se veía diferente, más pequeño, más ordinario. El letrero de neón estaba apagado, la puerta de cristal mostraba manchas de dedos. El mismo guardia de la otra noche estaba ahí, recargado en el marco, revisando su celular con aburrimiento. Al vernos acercarnos, se enderezó. Me reconoció de inmediato. Su expresión cambió de aburrimiento a cautela. «Señora», empezó a decir. No me detuve, ni siquiera bajé el paso. «Buenas tardes», dije con voz seca. «No vengo de visita y no necesito que me anuncie». El guardia intentó bloquearme el paso, interponiendo su cuerpo enorme entre la puerta y yo. «Señora, por favor». «Ya le dije la otra noche que no puede». Nabor dio un paso adelante, con esa elegancia de abogado viejo que ha visto de todo. Sacó su tarjeta profesional y se la puso al guardia en la mano como si le estuviera dando una propina. «Corrección, joven. La señora Beatriz Hernández es la propietaria legal de este inmueble. Nosotros somos su representación legal y fe pública notarial. Si nos impide el paso, estará cometiendo delito de despojo y obstrucción en flagrancia. ¿Quiere que llamemos a la patrulla municipal o nos abre la puerta?» El guardia parpadeó confundido. Miró la tarjeta. Me miró a mí. Miró a Cristóbal, que ya estaba sacando la cámara y tomando la primera foto de la fachada. Yo tengo que avisar al señor Rodrigo». «Avísele», dije empujando la puerta de cristal con mi propia mano. «Dígale que la dueña vino a inspeccionar. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias». Entramos. El aire acondicionado estaba a todo lo que daba. Adentro olía a productos de limpieza y a comida preparándose en la cocina.
Varios meseros levantaron la vista, sorprendidos de ver a 3 personas en ropa formal invadiendo su espacio a media tarde. Caminé directo al centro del salón. Mis tacones resonaban clac, clac, clac sobre el piso de cemento pulido que antes era mi piso de mosaico antiguo. Cristóbal empezó su trabajo en silencio. Clic. Foto al muro donde habían tumbado una pared de carga. Clic. Foto al techo donde las vigas originales estaban expuestas sin tratamiento. Clic. Foto a la barra que bloqueaba parcialmente una salida de emergencia. «Oigan, ¿qué es esto?», gritó alguien desde el fondo. Era Rodrigo. Salía de la cocina secándose las manos en un trapo. Llevaba una camisa blanca arremangada y un delantal negro. Se veía cansado, con ojeras marcadas. Al verme, se detuvo en seco. Su cara pasó de la sorpresa a la confusión y luego al enojo. «¿Mamá?», dijo, y luego bajó la voz mirando a sus empleados que cuchicheaban. «¿Qué haces aquí? Por favor, vete a tu casa. Tengo mucho trabajo». Me giré lentamente hacia él. Lo miré a los ojos. Ya no sentí el amor ciego de siempre. Sentí una claridad fría y cristalina. «Buenas tardes, Rodrigo», le dije sin usar el hijo ni el mi amor. «Justamente venimos a hablar de trabajo». «¿De qué hablas? ¿Quiénes son estos?», señaló a Nabor y a Cristóbal con desprecio. «¿Trajiste a tus amigos del barrio a molestarme?». «Soy el licenciado Nabor Sandoval», intervino Nabor con voz suave pero firme. «Y el licenciado Cristóbal Sandoval es notario público número 87 del estado de Puebla. Estamos levantando acta de hechos sobre el estado del inmueble propiedad de tu madre, bajo amparo de la cláusula 8ª del contrato de comodato que firmaste». Rodrigo soltó una risa nerviosa. «¿Contrato? Mamá, por Dios, deja de jugar a la abogada. Te ves ridícula». «El local es mío», dije elevando la voz lo suficiente para que los meseros escucharan. «Tú me lo pediste prestado. Te lo presté bajo condiciones. Condiciones que has violado». Saqué de mi bolsa la lista que había preparado la noche anterior. «Cristóbal, por favor anote», ordené. «Modificación estructural no autorizada en muro de carga, instalaciones eléctricas irregulares, obstrucción de salida de emergencia. Adeudo fiscal de 2 años». Cristóbal escribía furiosamente en su libreta. Rodrigo se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, igual que su guardia había hecho conmigo. «Mamá, basta», siseó entre dientes. «Estás haciendo un ridículo frente a mi personal. Vete a tu casa, tómate un té y mañana hablamos con calma». «No», dije mirándolo fijamente. «No me voy, y no vamos a hablar mañana. Vamos a hablar ahora». Caminé hacia la parte trasera del local, hacia ese pasillo que antes conectaba mi mercería con el baño y la bodega. Rodrigo me siguió furioso. «No puedes entrar ahí. Es área de personal». Ignoré sus gritos. Llegué al final del pasillo. Ahí había una pared falsa de yeso pintada de negro mate para que pareciera parte de la decoración moderna de su restaurante. Detrás de esa pared, según los planos viejos, estaba la puerta del cuarto de control que Arturo había sellado hace 25 años. «Cristóbal, documente esto», ordené. Me acerqué a lo que parecía ser un panel decorativo. Metí los dedos en una ranura casi invisible que solo yo sabía que existía. Jalé. El panel se abrió con un chirrido oxidado. Detrás apareció una puerta de metal antigua, cubierta de telarañas y óxido. El silencio en el pasillo fue absoluto. Rodrigo miraba la puerta con la boca abierta. Nunca había visto esa puerta. Ni siquiera sabía que existía. Saqué el llavero de bronce de mi bolsillo. Las llaves pesadas tintinearon en el silencio. «Esta puerta», expliqué con voz calmada, casi pedagógica, «da al cuarto de máquinas original del edificio. Cuando tu padre y yo compramos este lugar en 1988, aquí se controlaba todo». Metí la llave más grande en la cerradura. Estaba dura por los años, pero giró con un clac metálico que resonó en los huesos de todos los presentes. Empujé la puerta. Se abrió hacia adentro revelando un cuarto pequeño, oscuro, lleno de polvo y olor a humedad. Entré. Busqué a tientas el interruptor de palanca viejo. Lo bajé. Un foco amarillo se encendió iluminando el espacio. Ahí estaban.
las cajas de fusibles maestras del edificio, las válvulas de paso del agua principal y, lo más importante, la conexión principal de gas que alimentaba toda la instalación, incluyendo la cocina industrial de última generación de la que Rodrigo estaba tan orgulloso. Rodrigo se asomó al cuarto. Estaba pálido. ¿Qué es esto?, preguntó con un hilo de voz. Esto, hijo mío, es el corazón del edificio, respondí señalando los controles viejos. Tú decoraste la piel, le pusiste maquillaje caro, pero yo controlo los órganos vitales. Señalé la palanca roja gigante que controlaba la electricidad trifásica. Tu cocina moderna, tus refrigeradores inteligentes, tu sistema de sonido, tu iluminación especial, todo depende de esta palanca. Y esta instalación no está en los planos que presentaste al municipio. Es una instalación fantasma. Si Protección Civil ve esto, te clausuran hoy mismo. Rodrigo entendió. Por fin la arrogancia se le cayó de la cara como una máscara de yeso. Entendió que su madre no era una vieja sentimental que lloraba en los parques. Entendió que estaba frente a la verdadera dueña del tablero. Mamá, dijo, y esta vez la palabra sonó diferente, sonó a miedo. No puedes hacer esto. Tengo reservaciones. Viene un crítico del periódico nacional. Miré la palanca. Luego lo miré a él. Tienes razón. No puedo hacer esto, dije y vi un destello de esperanza en sus ojos. Sería ilegal cortar los servicios sin previo aviso. Rodrigo respiró aliviado. Pero, continué y mi voz se volvió de acero. Lo que sí puedo hacer es instruir al notario para que certifique esta irregularidad. Y mañana a primera hora presentar denuncia voluntaria ante el municipio para deslindarme de responsabilidades. Eso es lo mismo, gritó desesperado. Van a clausurar. Exacto, pero lo hará la autoridad, no yo. Yo solo cumplo mi deber ciudadano de reportar una irregularidad en mi propiedad. Me di la vuelta y salí del cuartito. Cerré la puerta con llave. Guardé el llavero en mi bolsa con un movimiento lento y deliberado. Tienes 24 horas, Rodrigo, dije pasando junto a él sin tocarlo. 24 horas para desalojar voluntariamente y entregarme las llaves. Si lo haces, no presento la denuncia. Si no, bueno, la inauguración de la Catrina moderna será también su clausura. Caminé hacia la salida. Los meseros se apartaron como si yo fuera Moisés abriendo el Mar Rojo. Al llegar a la puerta de cristal, me detuve. Miré hacia atrás. Rodrigo estaba parado en medio del salón, pequeño, derrotado, rodeado de su lujo falso. Por cierto, le dije levantando la voz para que el guardia también escuchara. La próxima vez que alguien llegue con flores, ábrele la puerta. Nunca sabes si trae bendiciones o las llaves de tu destrucción. Salí a la calle. El sol de febrero brillaba tibio. El aire se sentía limpio. Nabor me puso una mano en el hombro. Brillante, Beatriz. Simplemente brillante. No sonreí. No había alegría en esto, pero había justicia. Vámonos, Nabor, dije ajustándome el saco. Tengo hambre. Vamos por unas cemitas de milanesa de las de verdad. Dejamos atrás el letrero apagado que decía La Catrina moderna sin saber que sus horas estaban contadas. El teléfono de mi casa no dejó de sonar en toda la noche. Era un repiqueteo insistente, desesperado, que retumbaba en los corredores vacíos de mi casa como un grito de auxilio que llegaba demasiado tarde. No contesté. Me senté en mi mecedora con una taza de té de tila que se fue enfriando mientras escuchaba cómo la contestadora se llenaba con la voz de Rodrigo. Primero fueron ruegos. «Mamá, por favor, contesta. Tenemos que hablar». Luego vinieron promesas vacías. «Te voy a pagar todo, te lo juro. Dame una oportunidad». Después gritos de indignación. «Esto es ilegal, vas a ver». Y finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, un silencio lloroso que me dolió más que todos los insultos juntos. Al amanecer desconecté el aparato. La decisión estaba tomada. El plazo corría como arena entre los dedos. Llegué al local a las 11 de la mañana, 1 hora antes de que se cumpliera mi ultimátum de 24 horas. La calle estaba tranquila. Frente a la Catrina moderna había una camioneta de mudanzas estacionada.
Se respiraba una tensión eléctrica en el aire, como antes de las tormentas de verano. Ya no había luces encendidas, solo la cruda realidad del día que revelaba las grietas en la pintura y las manchas en los vidrios. Esta vez iba sola, sin abogados, sin notarios. Solo yo, con mi bolsa vieja de piel y una carpeta negra bajo el brazo. Al acercarme, vi al guardia de seguridad, el mismo muro de hielo que me había humillado, pero el hielo se había derretido. Estaba sentado en el escalón de la entrada, con la corbata floja y la mirada perdida. Al verme se puso de pie de un salto, pero no para bloquearme. «Señora Beatriz», murmuró bajando la cabeza. «Lo siento, yo solo seguía órdenes». «Lo sé», respondí sin detenerme. «¿Está mi hijo adentro?» «Está en la oficina con el contador. Están haciendo cuentas». Entré. El restaurante olía a café quemado y a derrota. Las sillas estaban subidas sobre las mesas. Un grupo de meseros empacaba cosas en cajas de cartón. Al verme pasar, el silencio se extendió como mancha de aceite. Ellos sabían. Los empleados siempre saben cuándo el patrón perdió la batalla. Subí las escaleras hacia la oficina de vidrio que Rodrigo había mandado construir en el entrepiso. Desde ahí le gustaba mirar a sus clientes como si fuera un emperador. Abrí la puerta sin tocar. La escena era patética. Rodrigo estaba despeinado, con la misma ropa del día anterior arrugada. El escritorio estaba cubierto de papeles, facturas y tazas de café. Frente a él, un hombre gordo con calvicie tecleaba en una calculadora con desesperación. «¡Mamá!». Rodrigo se levantó de golpe, tirando papeles al suelo. «Todavía me quedan 40 minutos. Estoy resolviendo esto». «No estás resolviendo nada, Rodrigo», dije colocando mi carpeta negra sobre su escritorio. «Estás buscando culpables y se te acabó el tiempo». El contador levantó la vista. «Señora, si usted es la propietaria, debe saber que cerrar ahorita sería catastrófico. Los números son rojos, licenciado», lo interrumpí, «y lo han sido desde antes de abrir. Mi hijo les vendió humo». Rodrigo golpeó el escritorio con el puño. «Tengo inversionistas, tengo gente importante que confía en mí. Si me cierras, me van a demandar. Voy a perderlo todo por tu culpa». Sus palabras ya no me dolían. Eran como flechas de papel. «No, hijo. No vas a perderlo todo por mi culpa», dije con una calma que lo desarmó más que cualquier grito. «Vengo a evitar que vayas a la cárcel». Abrí la carpeta negra. Adentro no había demandas. Había algo peor para su orgullo, pero mejor para su futuro. Saqué 3 documentos y los puse frente a él. «Estas son notificaciones de embargo. Una de la Tesorería Municipal por los impuestos que no pagaste. Otra del IMSS por cuotas patronales vencidas. Y esta de 2 proveedores de equipo que iban a venir hoy a las 2 de la tarde a llevarse las estufas con la policía». Rodrigo palideció. Se dejó caer en su silla. Yo les dije que les pagaría con las ganancias del primer mes. «No hay ganancias, Rodrigo. Y ellos lo saben». Saqué el último papel. Era un cheque bancario con sello de «pagado» en rojo. Ayer, después de salir de aquí, fui a ver a esos proveedores. Fui al banco. Pagué las deudas de los equipos. Renegocié tu deuda con el banco poniendo mi casa como garantía. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. «¿Por qué?», susurró Rodrigo con la voz rota. «Si me odias...». «Porque soy tu madre, pedazo de tonto», dije sintiendo cómo se me quebraba la voz, pero manteniéndome firme. «Y una madre no deja que su hijo se ahogue, aunque tenga que arrastrarlo del pelo a la orilla». Me acerqué y apoyé las manos en el escritorio. «Pagué las deudas para que no te metan a la cárcel por fraude. Pero escúchame bien. Los equipos ahora son míos. La deuda es conmigo. El local siempre fue mío. Técnicamente, Rodrigo, tú no eres dueño de nada. Eres mi empleado más caro y menos eficiente». Rodrigo negó con la cabeza como si estuviera en una pesadilla. «Mi imagen, la prensa...». «A la prensa no le importas. Mañana tendrán otro visionario para aplaudir. Tu realidad es esta. Estás en quiebra. Y tienes 2 opciones». Levanté 2 dedos.
Opción 1, te vas con tu orgullo. Yo dejo que el municipio clausure por las irregularidades. Tu nombre queda manchado y cargas con las demandas laborales. Miré hacia los meseros que esperaban afuera. Opción 2. Renuncias a la administración ahora. Me entregas las llaves. Salimos y les dices a los empleados que el negocio se reestructura. Yo los liquido conforme a la ley. Tú te vas a casa, a tu cuarto de niño, y empiezas de cero, sin deudas externas. Pero con una deuda moral conmigo que tardarás años en pagar. El contador cerró su laptop. Señor Mora, con todo respeto, la señora le está ofreciendo un salvavidas de oro. Usted está frito. Rodrigo miró su oficina de cristal, su trono transparente. Luego me miró a mí. En sus ojos vi morir al empresario visionario. Vi cómo se desmoronaba la fachada y quedaba solo el niño asustado. ¿Qué voy a hacer? Todos van a burlarse. Deja que se burlen, le dije suavizando el tono. La vergüenza es gran maestra. A mí me humillaste y esa humillación me dio fuerza para salvarte. Ahora aprende tú. Rodrigo sacó un llavero moderno de su bolsillo. Lo puso sobre la carpeta negra. Toma, susurró. Haz lo que quieras. Tomé las llaves. Pesaban como la responsabilidad y el dolor de una madre que tiene que destruir para reconstruir. Vamos afuera, ordené. Salimos. Los empleados dejaron de empacar. Todos los ojos se clavaron en nosotros. Julián intentó hablar, pero no le salió la voz. Me miró pidiendo ayuda. Suspiré y di un paso al frente. Buenas tardes, dije con voz clara. Soy Beatriz Hernández, propietaria de este inmueble. A partir de este momento, soy la administradora del establecimiento. El señor Rodrigo se retira por motivos personales. Hubo murmullos. Vi caras de sorpresa, pero también de alivio. El restaurante cierra operaciones hoy, pero nadie se va sin cobrar. Voy a pagarles la semana trabajada más un mes de indemnización. Solo necesito que me ayuden a inventariar y limpiar antes de las 5. El ambiente cambió. Que una señora mayor sacara la chequera en lugar de huir era un milagro en este negocio. El guardia se acercó. Señora, yo también quiero disculparme, ¿puedo ayudar? Ayuda a bajar las cajas del almacén, respondí. Rodrigo se había quedado parado como fantasma. Nadie lo miraba. Era irrelevante. Se acercó a mí. ¿Me voy? Vete a casa. Tu cuarto está listo. Hay comida en el refri. Hice una pausa. Y Rodrigo, deja el coche. Es parte de los activos. Vete en camión. Te servirá para pensar. Lo vi salir caminando lento hacia la parada del camión, con su traje arrugado ridículo bajo el sol de mediodía. Me quedé en el centro del salón. El ruido de gente trabajando era música, no glamour, trabajo honesto. Fui a la entrada. El letrero de neón seguía ahí. Oiga, llamé a un empleado con escalera. Baje ese letrero. Minutos después, con un golpe metálico, la Catrina moderna cayó al suelo. Se rompió. Lo miré ahí tirado, en la misma banqueta donde yo dejé mis flores. El guardia se acercó con algo envuelto. Señora, encontré esto. Eran mis cempasúchiles, marchitos pero ahí. Alguien los había guardado. Los tomé con cuidado. Gracias. Los puse en un jarrón caro que habían olvidado. Flores humildes en cristal fino. Me senté en un banco. Saqué mi libreta vieja. Abrí una página en blanco. Rodrigo había querido borrarme. Ahora él estaba en un camión aprendiendo. Y yo estaba aquí, sobre las ruinas de su imperio de papel. Pero no se sentía como final. Se sentía como principio. Bueno, me dije, ya limpiamos la basura. Ahora veamos qué hacemos con la tierra fértil. El sonido del letrero cayendo marcó el final de la Catrina moderna, pero el silencio que siguió estaba lleno de posibilidades. Han pasado 6 meses desde que bajamos aquel letrero pretencioso. Si cierro los ojos todavía escucho el estruendo del plástico rompiéndose, pero cuando los abro, todo es diferente. El local ya no huele a concepto minimalista. Huele a mole poblano cocinándose despacio, a tortillas recién hechas, a café de olla con canela y piloncillo. Huele a hogar. Ya no se llama la Catrina moderna. Le puse un nombre simple: Las Cazuelas de Beatriz, cocina tradicional poblana.
Dejamos los muros de ladrillo como estaban, pero quitamos las mesas incómodas de diseñador. Trajimos mesas de madera gruesa donde caben los codos y los platos hondos. Es domingo, 2 de la tarde. No cabe un alma. El ruido no es música electrónica. Es el murmullo de familias conversando, cubiertos chocando contra barro vidriado, risas rebotando en las vigas del techo. Desde la caja registro, porque una dueña nunca pierde de vista el dinero, observo mi reino. No hay alfombras rojas, no hay listas de acceso. La puerta está abierta de par en par. Entra quien quiera comer bien y pagar justo. Pero lo que más me llena no son las mesas ocupadas, es ver la figura que se mueve entre ellas con delantal azul y libreta en mano. Rodrigo. Mi hijo ya no usa trajes italianos. Lleva camisa blanca sencilla, remangada y zapatos cómodos. Ha perdido esa panza de champán. Está delgado, fibroso. Tiene ojeras, pero son ojeras de trabajo honesto. Lo veo atender a una familia. Recomienda el mole de la casa. Bromea con los niños. No hay arrogancia. Hay servicio. Hay humildad. Mamá, dice acercándose a la caja. La mesa 7 pregunta si queda pastel de 3 leches. Les dije que es tu receta. Quedan 2 rebanadas. Dile al chef Toño que las sirva bien frías. Rodrigo sonríe. Una risa corta, natural. Se limpia el sudor. Oye, mamá, vino el proveedor del pollo. Dice que si pagamos hoy en efectivo nos hace 5% de descuento. ¿Qué hago? Antes hubiera firmado cheques sin fondos. Ahora consulta. Ahora entiende el valor del peso. Si hay efectivo, págale, pero revisa bien la mercancía. Ya la revisé, está perfecta, gracias, jefa. Jefa, antes me decía madre con tono condescendiente. Ahora soy la jefa, y en esa palabra hay más respeto que en todos sus abrazos falsos. El viaje no fue fácil. Los primeros meses fueron de limpieza, de vender muebles pretenciosos, de convencer a proveedores. Rodrigo quiso renunciar 3 veces. La primera semana le dolían los pies. No estudié un máster para limpiar mesas, me gritó. Solo le señalé la puerta. El camión pasa en la esquina, tú decides. Se quedó. Aprendió que el negocio se hace en la cocina, no en Instagram. Aprendió que el personal es gente, no robots. Cerca de las 4, el ritmo baja. Me siento en mi mesa del rincón. Desde aquí veo la calle. En la banqueta donde dejé mis flores marchitas, ahora hay macetas de barro con hierbabuena y romero. Rodrigo se acerca con 2 cafés. Se sienta suspirando. Nunca pensé que vender comida casera fuera tan cansado. Esto no es actuar, Rodrigo. Esto es ganarse la vida. Se queda callado. Mamá, gracias. Gracias por no dejarme ganar esa noche. Si no me hubieras parado, hoy estaría en la cárcel. Alargo la mano y le aprieto el brazo. Su piel está caliente y firme. No te paré para humillarte. Te paré para que bajaras de la nube. Tu padre decía que para subir hay que saber dónde pisas. Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo. Me levanto con dificultad. Se acabó el descanso. Hay inventario que hacer. Rodrigo se para de un salto. Yo me encargo, jefa. Ah, mamá. Va a la barra y saca algo escondido. Un ramo grande de cempasúchiles frescos. Vi a la señora de las flores. Pensé que le faltaba color a la entrada. Me quedo quieta. Siento un nudo en la garganta. Pero no es tristeza. Es la emoción de ver que la siembra dio cosecha. Son hermosos, hijo. Ponlos donde se vean bien. Tomo el ramo. Pesan. Están vivos, llenos de sol. Camino hacia la entrada. Mis tacones hacen ese clac, clac que ahora suena a autoridad tranquila. Coloco el jarrón en la mesa de recepción. Los pétalos naranja brillan contra la madera y el ladrillo. Son pequeños soles anunciando que la tormenta pasó. Salgo un momento a la banqueta. El letrero de madera pintado a mano se mece con el viento. Las cazuelas de Beatriz. Miro mi reflejo. Veo a una mujer mayor con canas, pero con la espalda recta. No soy víctima. Soy la dueña de mi destino. Y por fin la madre de un hombre de verdad. La gente pasa y sonríe al ver las flores. Algunos entran.
Me ajusto el saco y vuelvo adentro. Hay mucho por hacer, mesas que limpiar, cuentas que cuadrar, un legado que cuidar. Rodrigo quería alcanzar las estrellas, pero olvidó que los cempasúchiles también miran al cielo. Solo que ellos nunca despegan sus raíces de la tierra, y aquí, en esta tierra, es donde nosotros florecemos. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El hijo merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público